Somos Mujeres Oreb, discípulas de Jesús del siglo XXI. Amamos a Dios por sobre todas las cosas. Creerle y confiar en Él es el fundamento de nuestra vida. Así que vayamos juntas a abrir el regalo que Dios tiene hoy para nosotras. Comenzamos. Bendito Dios, gracias Padre porque nos das esta oportunidad de estar aquí listas como tus hijas para escuchar tu palabra, Señor, con este nuevo tema al estilo, Señor, de este tiempo moderno en el que la ciencia nos explica cosas, Señor, pero también, por supuesto, basadas en tu preciosa palabra que viene a iluminarnos. Te suplicamos que tú nos bendigas, Señor, y crezcamos espiritualmente a través de este estudio. Bendice a todas mis hermanas que están conectadas en línea, a todas mis hermanas aquí presentes, que así como comenzamos, estemos también dispuestas a continuar y terminar, Señor, este estudio. Bendícenos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, chicas. A ver, ¿se peinaron esta mañana? Algunas dicen, ay, bueno, más o menos, ¿verdad? No, como dicen, como me levanté, me vine, ¿verdad? Pues así amanezco, ¿no? No, pero ¿qué tal? ¿Cómo nos gusta cuidar, pues, el cabello, ¿no? Que nos ponemos el tratamiento, el tinte, nos hacemos nuestro cortecito, nos peinamos, nos planchamos. Yo traía una quemada por acá espantosa, no sé, ya varias se enteraron, ¿verdad? Porque me quemé con el cepillo de la secadora, que está bien calientote. Y bueno, nos planchamos, nos peinamos, nos arreglamos el cabello, ¿no? Porque queremos que luzca bonito. Pero ¿qué creen, chicas? Ya saben, ¿verdad? Ustedes que detrás, de dentro, debajo del cabello, hay una cosa dura, ¿verdad? Acá, cráneo. Y adentro del cráneo tenemos algo. Cerebro, claro que sí, tenemos un cerebro. Y hay que usarlo, mis hermanas, y también hay que atender, por supuesto, ese cerebro. Así como nos preocupamos acá por cómo se ve el cabello, deberíamos preocuparnos más por cómo estamos acá, ¿verdad? En nuestro cerebro, que es un órgano de nuestro cuerpo, es físico. Se puede tocar, se puede estudiar en laboratorio, ¿verdad? Pero a la vez procesa nuestros pensamientos, algo tan abstracto y pues todo conectado, por supuesto, con nuestro espíritu, aún más abstracto. No lo podemos estudiar en un laboratorio, pero todo tiene que ver porque somos un ser integral, somos espíritu, alma y cuerpo, y todo está conectado en nosotras, y todo involucra a una cosa a la otra. Lo que sucede en nuestro cuerpo tiene que ver también con nuestro espíritu, lo afecta, lo beneficia, o lo que sucede en nuestro cuerpo también nos afecta espiritualmente, emocionalmente. Y entonces hay que entender cómo funcionamos integralmente para también integralmente atendernos, para que seamos mujeres plenas, felices y como discípulas de Jesús, pues como Él quiere, ¿verdad? Mire, dice la palabra de Dios, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Esto está en 1 Corintios 2:16. No está en la pantalla porque me faltó. Apúntenlo ahí al principio de su hojita. 1 Corintios 2:16. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. Óigame usted. Qué fuerte, como dicen por ahí, ¿no? Fuertes declaraciones que está haciendo en esta carta Pablo. ¿Y por qué dice esto? ¿Por qué lo dice tan contundentemente y tan seguro? Bueno, pues porque sabe Pablo que cuando hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, hemos nacido de nuevo, hemos nacido espiritualmente, y entonces, aparte de la vieja naturaleza que teníamos, ahora tenemos una nueva naturaleza, y esa naturaleza tiene este componente maravilloso que es la mente de Cristo. Yo lo explico en mi libro Más allá del espejo, que tiene mucho que ver con el libro de la hermana Nancy Buceta, que explica cómo cuando hemos creído en Cristo, nace en nosotros como una nueva raíz de pensamientos, como una semilla que luego va a dar un árbol con nuevos patrones de pensamiento. Las ramas son del árbol, los patrones de pensamiento, que en Cristo van a tener un nuevo origen, van a ser nuevos en nosotros. Esa es la mente de Cristo en nosotros. Significa que estamos equipadas, si tenemos esa mente de Cristo, estamos equipadas para
hacer la voluntad de Dios, para pensar, para sentir y para actuar como Jesús lo hizo, para parecernos a Jesús. Les anticipo el estudio de hoy. Casi todo el cuerpo del estudio se trata de cómo es la mente de Jesús, cómo es Jesús. Y entender que nosotras tenemos en nosotras ese potencial de ser precisamente como Jesús. No es como que diga, ay, pues es Jesús y qué padre, qué bonito, pero pues yo no puedo ser como Él. Pues resulta que sí podemos. Dice la palabra que tenemos esa mente de Cristo, esta mente nueva que ha sido transformada por el Espíritu Santo y que además es el inicio. Cuando conocemos a Cristo, es la semilla, ¿verdad? Ahí se inicia, se pone la raíz de ese nuevo árbol, pero a medida que vamos creciendo espiritualmente, ese árbol de nuevos pensamientos también va a ir creciendo. Entonces tenemos el potencial enorme de ser un árbol mental lleno de pensamientos conforme a la voluntad de Dios. Empezamos a cambiar nuestros viejos esquemas de pensamiento y empezamos a reemplazarlos por nuevos pensamientos, pues todos basados en la palabra de Dios, en verdades bíblicas. Esto, por supuesto, va a cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir, nuestra manera de reaccionar, nuestros intereses, nuestros momentos de ocio, a qué nos dedicamos. Va a cambiar nuestra conducta, nuestras metas, nuestros sueños. Va a transformar todo a medida que vamos creciendo conforme la mente de Cristo. Por eso también Pablo en Romanos dice esto: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ven cómo en varias ocasiones Pablo acude a este tema de la nueva mente que tenemos y cómo, además de que ya la tenemos, hay que cultivarla, hay que crecer en ella. Como un árbol, hay que darle solecito, hay que regarlo, cuidarlo, podarlo, para que se mantenga entonces en una buena forma. En este libro vamos a estudiar algunas cosas que suceden en el cerebro que tienen que ver con nuestro nuevo nacimiento, que tienen que ver con la vida espiritual. Vamos a ver qué cambios se producen en el cerebro cuando ponemos en práctica la fe. Y es interesantísimo ver, incluso en laboratorio, ¿qué creen? Se puede ver por estos estudios de imagen que son las tomografías, las resonancias del cerebro con contraste que le hacen, se pueden ver cambios en el cerebro ante las experiencias espirituales que vivimos las cristianas y bueno, incluso ante experiencias de fe de otras religiones, acontecen algunos cambios físicos en el cerebro. Dice, segunda a los Corintios 5:17, otra vez Pablo recordándonos que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Tenemos una nueva mente, mis hermanas, dejemos eso bien asentado aquí. ¿Tú eres cristiana? ¿Has creído en Cristo? Pues te aviso, te informo, te notifico que tienes una nueva mente. Tienes una nueva mente. Ahora hay que cultivarla, ¿verdad? Pero tenemos ese potencial de parecernos a Jesús. El nuevo nacimiento a la vida espiritual marca una transformación en nosotras desde adentro hacia afuera y va a abarcar todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Es un nacimiento, como dijo Jesús, ¿verdad? A Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Es un nacimiento a la vida espiritual. Sin Cristo estábamos muertas espiritualmente. Éramos unas zombies, ¿no? Pero cuando creímos en Jesucristo, nacimos espiritualmente. Y ese bebé tiene hoy un nuevo conocimiento. Y sabemos mucho de ello, que mucho de esto que hablamos del nuevo nacimiento tiene una explicación neuronal, física en nuestro cerebro. Muchos neurocientíficos han investigado esto de la espiritualidad en el ser humano. Neurocientíficos, gente incluso sin fe en Dios, han tenido que concluir que hay, algunos le llaman un punto de Dios en nuestro cerebro.
porque no es como un punto en el cerebro, sino varias estructuras cerebrales que se conectan y que nos dan esa posibilidad de tener fe. Esto es por diseño de Dios. Dios nos creó con esa capacidad para creer en Él. En nuestro cerebro está ese diseño. Y también han estudiado qué pasa en el cerebro humano cuando una persona tiene estas prácticas de fe, estas experiencias espirituales. ¿Qué sucede en el cerebro? Por ejemplo, a través de la fe, la oración, el congregarse, la alabanza, la meditación en la palabra de Dios. Miren nada más que si cuando estamos cantando aquí al Señor, vinieran alguien y nos pusieran aquí una máquina de estas de resonancia magnética en nuestro cerebro, se verían, hermanas, como partecitas particulares de nuestro cerebro resaltan. Se ponen activas esas secciones de nuestro cerebro cuando estamos alabando, por ejemplo. Cuando estamos en oración, igual se dan elementos de nuestro cerebro que se activan. Y entonces esto tiene efectos medibles en el cerebro y en la salud mental, ya que van a afectar la estructura y el funcionamiento cerebral. Y vamos a ver algunas cosas comprobadas. Por ejemplo, una persona que tiene estas prácticas y estas experiencias espirituales, como decía, que son la oración, la alabanza, el congregarse, el meditar en la palabra de Dios. Una persona que tiene estas experiencias va a tener reducción del estrés y de la ansiedad. Ya lo sabemos espiritualmente, ¿verdad? Pues claro, cuando yo descanso en el Señor, pues se reduce mi ansiedad. Cuando ando toda preocupada, me vienen a la mente palabra de Dios, versículos, por nada estéis afanosos. Sí es cierto, perdón Señor, descanso en ti, ahí te dejo este problema y tranquila, ¿no? Así es como funciona acá en términos prácticos. Pero en laboratorio se puede comprobar esto. La práctica de la fe activa el sistema nervioso parasimpático. ¿Y eso qué es, mis hermanas? Bueno, promueve una respuesta de relajación. Este sistema parasimpático es el que se prepara para responder ante una situación de estrés. Y entonces se alerta todo, ¿no? Pero resulta que cuando yo estoy teniendo estas prácticas espirituales de fe, mi sistema parasimpático se pone neutral, se pone normal y disminuye, por ejemplo, esa hormona horrorosa que ya conocemos que se llama cortisol. ¿Quieren cortisol? No. Bueno, pues cuando tenemos estos momentos de alabanza, de congregarnos, de estar felices en la iglesia, cuando estamos leyendo la palabra de Dios, esos niveles de cortisol se disminuyen. Esta es la hormona del estrés y es buena porque nos lleva a reaccionar ante situaciones correctas, ¿verdad? No sé, te viene persiguiendo un perro y qué padre que entre en acción la adrenalina y el cortisol, ¿verdad? Porque le das rapidísimo y te escapas del perro. El susto te hizo como activar todo el sistema parasimpático y entonces vámonos, ¿no? Porque el perro no era nada simpático. Pero luego no hay ningún perro, no es cierto. Nomás es mi preocupación, mi ansiedad por lo que va a pasar, cómo le vamos a hacer y qué mal estamos. Y todo eso no existe, no hay ningún perro, pero la reacción en el cuerpo es igual que si estuviera el perro. Y entonces es un desgaste tremendo físico. Bueno, pues se reduce el estrés y la ansiedad. También se ha visto una disminución en la actividad de la amígdala cerebral. ¿Y esa quién es? ¿Esa quién es? Es una estructura de nuestra materia gris, la amígdala cerebral, que tiene unas funciones muy especiales en cuanto a las emociones también y en cuanto a la respuesta al miedo y a la ansiedad. Incluso tiene también que ver con la agresividad. Parece que los hombres tienen más amígdala que nosotros, es más grande, porque ellos tienen más esta característica de reaccionar agresivamente, ¿no? Es parte de su diseño. Pero cuando nosotros estamos constantemente teniendo estas prácticas de fe, de espiritualidad en nuestra vida, entonces la amígdala disminuye su volumen, su actividad, y entonces tenemos más tranquilidad, bajan los niveles de ansiedad por eso.
También mejoran las funciones cognitivas, como la memoria, la atención y el aprendizaje. Saben que son de las cosas que más se nos atrofian cuando vivimos una vida de estrés, de ansiedad, de falta de fe. Se nos atrofia la memoria. ¿No se ha dado cuenta que cuando está en más estado de angustia, se vuelve olvidadiza? Ya no sabe dónde dejó las llaves, ya no sabe cómo se llama fulanito de tal. La memoria, la atención y el aprendizaje. Y cuando hemos venido a Cristo, mis hermanas, pues tenemos esta nueva mente, esta nueva oportunidad de ver las cosas de una manera diferente para que nuestro cerebro funcione mejor en cuanto a sus habilidades de memoria, de atención, de aprendizaje. Porque miren, las experiencias espirituales estimulan el cerebro y promueven el crecimiento de nuevas neuronas y fortalecen las conexiones neuronales. ¿A poco no? Miren nada más, como estaba yo hablando, no es un nuevo árbol, sí, nuevas neuronas. Porque las neuronas, ustedes saben, son las células, ¿verdad?, que componen el cerebro y tienen unos ganchitos que se llaman axones y esos ganchitos se conectan y entonces componen los pensamientos, las ideas, los hábitos. Entre neuronas se conectan entre ellas. Pero resulta que esas neuronas se nos mueren cuando no descansamos bien, por ejemplo, cuando estamos en estrés y ansiedad. Pero pues si una persona vive la paz de Dios, entonces en lugar de que se nos destruyan, se van fortaleciendo. Y entonces incluso la materia gris abunda más en una persona que tiene a Cristo en su corazón. ¿Es cierto, mi querida psicóloga? Aquí me está viendo. Miren, el crecimiento de nuevas neuronas y fortalecen las conexiones neuronales existentes, lo que puede aumentar el volumen y la densidad de la materia gris. ¡Guau! O sea que sin Cristo el cerebro se nos hace chiquito y con Cristo nuestro cerebro crece y se fortalece porque abunda más en neuronas sanas y en conexiones sanas. ¿Sabe que cuando no dormimos bien, nuestro cerebro se autocome? Es una expresión así ridícula, pero en la noche sí se encargan funciones en nuestro cerebro, algunas estructuras del cerebro, algunas células, se encargan como de limpiar el cerebro de neuronas que no se están usando, de conexiones que ya no se están usando, y entonces en la noche como que nos reseteamos, ¿verdad? Y amanecemos como frescas por ese proceso de limpieza en nuestro cerebro. Es normal, pero cuando no dormimos bien, entonces lo que hacen estas células de limpieza es que empiezan a limpiar incluso lo que no debían de limpiar, lo bueno, y lo van destruyendo. Y esas noches de insomnio, entonces en lugar de haber amanecido reparada, amaneces cansada, agotada. Te comiste un poquito de tu cerebro. Digo, no las quiero espantar, ¿verdad? Pero imagínense, después de una semana de insomnio, pues ya no te queda cerebro, mi hermana. Pero una cristiana que tiene la mente de Cristo vive en esa paz de Dios y entonces tenemos esta oportunidad de regeneración celular en nuestro cerebro. La importancia de esto radica en que la materia gris es la capa cuya actividad hace posible todos los procesos cognitivos superiores como la atención, la memoria, el lenguaje, etcétera. Por eso ya luego no sabemos ni cómo se llama fulanito que vive con nosotros, ¿no? Tú le marcas hablas a la lista de hijos, quieres uno, ¿verdad? Y le dices el nombre de todos los demás. Y ya como no le atinaste, bueno, tú menso, ven, porque no supiste ni el nombre, ¿verdad? Del hijo, se te va la memoria. Las personas que mantienen prácticas como la oración, la alabanza y la meditación en la palabra de Dios pueden tener un mayor volumen de materia gris distribuido a lo largo de todo el cerebro. Y particularmente una sección de esta materia gris que se llama el hipocampo, el engrosamiento del hipocampo, que es una estructura que cumple un rol fundamental en el aprendizaje y la memoria. El caballito, ¿no? ¿Cómo se llama el hipocampo? Bueno, esta estructura se fortalece cuando vivimos prácticas espirituales.
Y mejora el manejo de las emociones, por supuesto. Los efectos de las prácticas de fe son comparables a los efectos de los fármacos para la ansiedad y la depresión. ¿Qué le parece? No te tienes que tomar, yo ni me sé los nombres, solamente me sé diazepam, Ativan, Prozac, sertralina, clonazepam, miren, se lo saben bien, ¿verdad? Ya, no me digan, ahorita me sacan toda su farmacia, ¿no? Bueno, cuando tenemos estas prácticas espirituales confiando en el Señor realmente, es como si nos hubiéramos tomado una pastillita de estas, porque va a provocar en nosotras las mismas reacciones químicas, cosa física, que va a provocar esos estados de bienestar en nuestro cerebro. Y también nos va a dar una nueva forma de pensar, debido a una cosa que se llama neuroplasticidad. Es bien padre en nuestro cerebro, como esto de plasticidad, que le suena plastilina, ¿no? A darle forma a algo. Así es nuestro cerebro, se va conformando. Por eso es tan terrible que nos expongamos tanto a influencias del mundo. Los jovencitos, ¿verdad? Están formando su manera de pensar y el mundo les amolda, como dice Romanos, nos amolda, porque los patrones de pensamiento, esas ideas que les decía yo, los ganchitos de las células, neuronas que se van conectando, puede ser que se conecta una vez porque me interesó algo, lo aprendí, pero si no le presto tanta atención, si no lo repito mucho, pues no se va a volver parte de mi forma de pensar, se van a desconectar. Pero si yo lo repito, lo refuerzo, entonces se forma lo que se llama un patrón de pensamiento en mi cerebro. Entonces toma una forma, como la plastilina, toma una forma. Bueno, cuando nosotras venimos a Cristo, somos expuestas a un nuevo aprendizaje, a toda un nuevo catálogo de cosas que creer maravillosas, y empezamos a hacer nuevas conexiones neuronales, y entonces va dando una nueva forma a nuestro pensamiento, a nuestro cerebro. Los pensamientos son físicos, se miden y se puede entonces dar otra forma a nuestro cerebro, a nuestra forma de pensar, debido a la neuroplasticidad. Las prácticas relacionadas con la fe influyen en la capacidad del cerebro para moldearse, reorganizarse y formar nuevas conexiones neuronales que generan cambios duraderos. Eso es maravilloso, porque no nos tenemos que morir en la misma manera de pensar que traíamos antes de Jesucristo. Resulta que cuando hemos venido a Cristo, nueva criatura soy, y entonces ahora puedo ver las cosas de una manera diferente, puedo reaccionar de una manera diferente, puedo sentir de una manera diferente. No importa la edad que tengamos, porque sí, la neuroplasticidad es mayor mientras más jóvenes somos, y mientras más viejitas somos, se supone que sea más difícil, ¿verdad?, hacer nuevas conexiones neuronales. Pero ¿qué creen? Sí se puede. Sí se puede, incluso nos mantiene más jóvenes mentalmente en la espiritualidad, porque estamos aprendiendo y aprendiendo constantemente, estamos desafiando a nuestro cerebro constantemente. No nos vayamos siempre por el mismo camino mental, emocional, sino que busquemos alternativas. Eso hasta lo recomiendan para que no nos dé Alzheimer, ¿verdad? Que tengamos prácticas como que no todos los días te levantes de la cama del mismo lado, y que cambies los muebles de tu casa, y que hagas las cosas de manera diferente, que practiques escribir con la mano izquierda, que hagas ejercicios mentales. ¿Para qué? Pues para mantener las células vivas, jóvenes en nuestro cerebro. Bueno, pues qué mejor práctica que estar confrontando mis viejos patrones de pensamiento con la palabra de Dios. Cada vez que tú te veas, wow, haciendo algo, diciendo algo, pensando algo, confróntalo. Ay, ese es el camino de siempre. Siempre reacciono así. ¿Por qué no hacerlo como dice la palabra de Dios? ¿Por qué no, en lugar de pensar con amargura, pensar con esperanza? ¿Por qué no, en lugar de reaccionar con enojo, reaccionar con perdón? ¿Por qué no? ¿Por qué no desafiarnos mentalmente? Entonces es una nueva manera de pensar.
¿Dónde me quedé? La repetición de prácticas espirituales. Repetición es clave aquí, ¿eh? Como meditar en la palabra, orar, alabar, etcétera, pueden promover cambios positivos en el cerebro y nuevas formas de pensar, sentir y actuar. La mente renovada en Cristo es capaz de moldearse cada vez más a su imagen. Y también nos va a dar un sentido de propósito, porque la fe proporciona este mirar el futuro con esperanza, ¿no? Y entender que hay algo que Dios tiene para nosotras, lo que nos hace más resilientes frente a las adversidades y nos marca el rumbo que debemos seguir. En medio de nuestras puertas cerradas de la vida, de nuestras decepciones, de nuestras amarguras, la fe nos ayuda a levantarnos y restaurarnos. Esto de la resiliencia también es algo físico. Y incluso viene de algo físico, viene de los metales que como volvían a tomar su forma después de haber sido doblados y volvían a tomar su forma. Entonces eso se le llama resiliencia en física a esta cualidad de algunos metales. Bueno, se ha aplicado espiritualmente, como también somos resilientes cuando nos quebramos y nos podemos volver a restaurar. Pero también físicamente se puede comprobar esto, ¿verdad? Como de pronto en nuestros estados emocionales estamos tronadas totalmente, que dices, ya no me voy a levantar de aquí, y resulta que a través de la fe, de estas prácticas espirituales, podemos levantarnos, la resiliencia. También tenemos un mayor bienestar emocional. Las personas de fe tienen niveles más altos de satisfacción con la vida, tienen esperanza, establecen mejores vínculos con los demás y tienen una red de contención social fuerte que es la iglesia. Esta práctica que tenemos aquí, mis hermanas, los martes, tiene varios beneficios. Uno, por supuesto, venimos y escuchamos la palabra de Dios, crecemos, pero el estar aquí congregadas, mire nada más, voltea al lado y vea cuántas mujeres están igual de locas que usted. ¿En qué sentido? No digo de locas, vean, ¿de qué hablo? Pues que creen lo mismo que usted, creen lo mismo que yo. Esta hermana que está al lado tiene la misma fe en Jesucristo. Nos identificamos en la fe, mis hermanas. Y venir y entonces encontrarnos con este grupo, vamos a llamarle un grupo de contención, porque en este grupo nos cobijamos unos a las otras, oramos unas por las otras, nos aconsejamos unas a las otras, hablamos en el mismo idioma espiritual. Esto nos levanta físicamente también, mis hermanas, y nos ayuda a tener entonces un bienestar emocional. Es una de las prácticas espirituales, el congregarnos, estas prácticas que nos ayudan a mantener ese bienestar. Y también nos va a dar inteligencia emocional y espiritual. La práctica de las actividades espirituales aumenta la actividad de la corteza prefrontal. Esta es la de la inteligencia, la de las decisiones, mis hermanas, la corteza prefrontal. Región asociada al pensamiento, a la toma de decisiones, a la atención, a la concentración. Y entonces podríamos decir que de acá es de donde emana mucho de nuestra inteligencia espiritual y emocional. Y se fortalece esta corteza prefrontal. Hay un ejemplo que no tiene que ver con nosotras porque no habemos adolescentes por acá. A ver, déjenme escaneo. Acá están las adolescentes, a 3 adolescentes, muy bien. Y también mi Barbie es jovencita, ¿verdad? Acá de las más chiquitas. Bueno, pues el cerebro del adolescente, aquí la corteza prefrontal todavía la tiene en formación, está inmadura. Un día nos lo explicó el hermano Lalo, bueno, se los explicó aquí en clase a los secundarios, que deben recordar, estoy inmaduro, tócate aquí, les dice, está inmadura mi corteza prefrontal. Si está inmadura, entonces esa capacidad de tomar decisiones, pues está de verse, ¿verdad? Pero resulta que, a ver, déjenme ver cómo lo escribí. Aquí en el cerebro adolescente, donde la corteza prefrontal está inmadura, la participación y el compromiso
de la iglesia, esta relación, son factores protectores frente a la impulsividad y búsqueda de sensaciones que podrían llevarlos a participar en actividades riesgosas. Como tienen inmadura esta parte que tiene que ver con las decisiones, son más capaces de cometer tonterías los adolescentes, porque no la piensan bien. Pero el ser parte de un grupo de fe les contiene, les respalda, les ayuda a tomar menos decisiones riesgosas. Controla su impulsividad frente a estas sensaciones. Entonces, hermanas, ¿qué les pareció la lista? Y todavía vamos a ver más, porque todo el diplomado nos lleva a mezclar cómo la vida espiritual y la neurociencia tienen tanto que ver. Pero ahora vamos a identificarnos con la mente de Cristo. Dice el verso que leímos al principio, que nosotras tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo es la mente de Cristo? ¿Qué sabemos acerca de la mente de Cristo? Bueno, lo podemos ver en los evangelios a Cristo actuando, hablando, y de ahí podemos deducir cómo es la mente de Cristo. Y esa mente de Cristo, no perdamos de vista, es también mi mente, o puede ser mi mente. Porque como dijimos, cuando venimos a Cristo, pues ahí está puesta la semilla, ¿verdad? Pero puede ser que no crezca tan grande ese árbol, porque yo no le permito, ¿no? Pero tengo el potencial de ser como Cristo. ¿Cómo? Pues vamos a ver cómo es Cristo para que entendamos cuál es ese gran potencial que tenemos nosotras y que sea nuestro ideal a seguir. Vamos a ver la lista. La mente de Cristo es creativa. A mí me gusta mucho cómo lo explicamos en el libro Más allá del espejo, la mente creativa, que es una capacidad que Dios nos da maravillosa de buscar alternativas a las situaciones de la vida y de buscar alternativas a nuestra forma de pensar, de no enfrascarnos siempre por la misma línea, de actuar siempre de la misma manera. ¿Se acuerdan cómo lo explico en Más allá del espejo con las moscas? De las moscas necias. La mosca que está a una ventana en una habitación cerrada, la ventana, por supuesto, ahí está el cristal, y la mosca quiere salir y dice, ahí, por ese camino voy, ¿no? Entonces vuela hacia la ventana y pácatela, se da un zaporrazo, ¿no? Con la ventana. ¿Y qué dice la mosca? Ya aprendí que por ahí no se puede salir, ahí hay un vidrio, y si le doy para allá, me voy a pegar muy feo. Y entonces se queda tranquila a esperar a que alguien abra la ventana, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Qué hace la mosca? Va otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, no sé cómo aguanta tanto chichón en la cabeza, ¿verdad? La mosca necia. ¿Y cuántas veces como mujeres somos de esa manera, verdad? Vamos a decir la misma respuesta a lo que me dijeron. Ay, pero si ya sé que no es por ahí, ¿por qué mejor no me callé? ¿Por qué no mejor le dije, sí, está bien? O ¿por qué mejor no le dije, te perdono, miserable? No, pero tengo que ir y contestarle y decir, ¿por qué, moscas necias? Bueno, la mente de Cristo es creativa, mis hermanas, y nosotras tenemos esa mente creativa para buscarle nuevas formas de pensar. Miren, es creativa porque Jesús mismo es parte de la Trinidad y Jesús participó en la creación. También mostró creatividad durante su ministerio. Él enseñaba con parábolas, con ejemplos cotidianos, ¿no? Es hermoso leer los evangelios y ver cómo Jesús inventaba, ¿no? Historias y decía tan bonito, porque tiene una mente creativa. Así también como realizó milagros y transformó, por ejemplo, agua en vino, porque es creativo el Señor. Y nuestra nueva mente en Cristo puede ser muy creativa, inspirándonos en Jesús como modelo y pidiéndoselo en oración. Tenemos ese potencial, mis hermanas, la posibilidad ahí está. Sí, se puede. Ahora pídele al Señor, ayúdame, Señor, a tener esa mente creativa. El pensamiento creativo nos hará ver nuevas posibilidades y soluciones, nuevas ideas,
nuevas perspectivas, nuevas maneras de ocupar nuestra vida, reflejando los valores del reino de Dios. Nos ayuda a ver desde otro lado las cosas y a reaccionar de una manera diferente. ¿Por qué no hacer las cosas de manera diferente? Hagámosla, probemos, hagámonos este desafío esta semana, ¿no? Reacciona diferente, piensa diferente, actúa diferente, creativamente. Además, el Señor nos dio talentos y dones y debemos desarrollar todo esto que el Señor nos ha dado con creatividad y esfuerzo. Eso es precioso en la iglesia, ¿no? Cómo se ve la creatividad en todo lo que hacemos. Aquí mi preciosa Carmelita ya no le iba bien con el pozole, no podía ganarle al pastor en la discada. ¿Qué dijo? ¿Qué hago? Pensamiento creativo. Y que se inventa los chiles en nogada. Y que le da en la torre, pero ya inalcanzable. Somos Mujeres Oreb. Muchachas, ganamos como 40,000 pesos, Mujeres Oreb, en los chiles en nogada. Y el pastor apenas como 14,000 en su discada. O sea, nada que ver, inalcanzable. Creatividad, ¿verdad? En el servicio al Señor, en ver cómo hacemos las cosas mejor, cómo hacemos más para Él, cómo hacemos más para ayudar en nuestra casa a que haya armonía, a que haya paz, cómo hacemos para que haya más recursos en nuestra casa. Creatividad, mis hermanas. Muy bien, es la mente de Jesús, creativa. La mente de Jesús es limpia. Primera de Pedro 2:22 dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. ¡Wow! ¡Qué desafío! La mente de Jesús es limpia. Dice Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús estuvo sujeto a tentaciones, pero se mantuvo sin pecado. Su mente es limpia. ¡Wow! Ese es un desafío muy fuerte, ¿verdad? Creo que no podemos decir, ¿verdad? Como hay algunos cristianos, ¿no?, que se atreven a decir que podemos vivir con cero pecado desde que creímos en Cristo. Yo creo que no se puede eso, pero sí podemos ir creciendo en santidad. Sí podemos ir no teniendo que luchar 40 años con la misma tentación, ¿no? Por lo menos eso aprendemos en nuestro estudio de Venid y Ved. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la lección de la tentación, ¿no? Que la tentación pues siempre va a ser a la altura de nuestra estatura espiritual. Entonces, si siempre tenemos la misma tentación 40 años, pues quiere decir que 40 años me quedé igual de nana, ¿no? Entonces ya la superé esa, he crecido espiritualmente, pero resulta que viene otra, ¿no? Y he crecido espiritualmente, ya la superé esa, pero luego viene otra. Pero podemos ir teniendo esa mente más limpia, cada vez semejante a la de Cristo. Como nos invita en Efesios 4:17 al 23, no se conduzcan más como se conducen los gentiles, en la vanidad de sus mentes. Miren cómo otra vez habla aquí de la mente, ¿verdad? En la vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento ennegrecido. Despójense del viejo hombre que está viciado por los deseos engañosos, pero renuévense en el espíritu de su mente. Leer este pasaje completo, si leemos ahí todo el contexto, nos va a llevar a reflexionar si de verdad estamos teniendo la mente de Cristo. ¿De verdad estoy teniendo una mente limpia? ¿En qué pienso constantemente? ¿Qué conversaciones tengo? ¿Qué actividades me ocupan? ¿Acaso hay algo que está contaminando mi mente? ¿Tengo una mente limpia como la de Cristo? Debería de ser mi objetivo, cultivar esa mente limpia, porque en mí está el potencial de vivir con una mente limpia. Es necesario sacar todos esos pensamientos, todos esos patrones de pensamiento, esas conexiones que no glorifican a Dios, desechémoslas. Dejémoslas y con creatividad busquemos hacer nuevas conexiones neuronales de pensamientos limpios. También es una mente proactiva e intencional. Juan 4:4 nos habla de esto. Es una mente proactiva e intencional. Juan 4, ¿de quién nos habla? Pues de la mujer samaritana.
Dice que a Jesús le era necesario pasar por ahí. ¿Qué le era necesario? Bueno, pues desde que se levantó, o tal vez días antes, se puso un objetivo. Allá en Sicar hay mucha gente perdida, hay una mujer muy necesitada, pero si esa mujer se convierte, va a ser una bomba de bendición para todo el pueblo de Sicar. ¿Y qué dice Jesús? Debo ir. Se pone el objetivo y lo cumple, porque es una mente proactiva. Trabajaba por objetivos el Señor. Así luego me cotorreo con mi esposo, ¿no? En la mañana le digo, mi amor, hoy vamos a trabajar por objetivos. Porque, pues como estamos ahí en la casa trabajando, tenemos que ponernos las metas, ¿no? Para que no divaguemos. Y luego como tenemos tantas cosas que hacer, entonces, por objetivos, ¿qué es? Pues de uno por uno, ¿no? Me pongo mis metas, ok, voy a hacer esto y a esto me voy a dedicar y hasta que lo acabe, ¿no? Así es como hago mis libros, porque trabajamos por objetivos. Lo voy a terminar para tal día y para tal día le doy clic y lo envío a la editorial. Estoy cumpliendo, mis hermanas, ahorita en septiembre, 3 años de que me operaron y me acuerdo cuando el año pasado, el 29 de septiembre cumplía 2 años de mi cirugía. Era mi meta para ese día darle clic y mandar una nueva yo a la editorial. Y lo cumplimos. Trabajamos por objetivos, como el Señor. Él tenía enfoque. En su ministerio estuvo siempre enfocado y fue proactivo. Era organizado. Por ejemplo, él tenía un grupo de discípulos y les delegaba, ¿no? Y los mandaba por equipos y les decía cuándo y qué hacer, porque era organizado. También tenía iniciativa. Al buscar él mismo las oportunidades para hablar con la gente, como vemos aquí con esta mujer samaritana, tenía iniciativa y administraba bien su tiempo, buscando momentos para orar, momentos para estar con la gente, momentos para descansar. Organizaba su tiempo. Entonces, vean, analicemos de nuevo. Trabajaba por objetivos, tenía enfoque, era organizado, tenía iniciativa, administraba bien su tiempo. Del mismo modo, nosotras podemos ser así, proactivas, ofreciendo al Señor nuestra vida para que Él nos use como Él quiera. Somos sus hijas y estamos en esta vida para dar fruto. Y que no pase un día de nuestra vida sin que demos fruto, que no pase un año de nuestra vida sin que demos fruto. Y el fruto lo podemos desglosar en varias cosas, ¿no? Sería principalmente gente que conozca a Cristo a través de mí, ¿verdad? Que por causa de mí otros conocieron a Cristo. Y bueno, lo podemos desglosar el fruto en mejores relaciones interpersonales, hasta en mejor salud en mi cuerpo. El caso es que nos administramos para conseguir esos objetivos nuevos que tenemos en el Señor. Es muy triste la mente que no es como la de Cristo, que en lugar de ser proactiva e intencional, vive ahí nomás, alá y se va. A ver qué trae la vida, ¿no? Y pasa un año y no hizo nada, no creció nada, no logró nada, y pasa otro año y seguimos iguales. La mente proactiva e intencional del Señor es potencial que tenemos en nosotras, hay que cultivarlo. Tengamos una agenda que nos ayude a administrar nuestro tiempo y a que no nos desenfoquemos. Escribamos las cosas más importantes que queremos lograr en el año, en el mes, en la semana, y enfoquémonos en ello. Trabajemos por objetivos y por supuesto que sean siempre objetivos altos, ¿verdad? No que sea, me voy a... Ay, ¿qué puede ser? Voy a ver con cuántos chismeo más en el mes, ¿no? O algo así. Cuidado con los objetivos que nos ponemos. Seamos intencionales. Y esto implica tomar decisiones alineadas a los propósitos y a los valores que tenemos en Cristo. Para nosotras el propósito es glorificar a Dios, llevando mucho fruto. Que lo logremos, hermanas. Tenemos esa mente, esa capacidad, hagámoslo. La mente de Jesús también es sociable. Miren qué bonito dice Jesús en Juan 15:5. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Lo menos que tenía Jesús era ser huraño, ¿verdad?
siempre buscaba estar con la gente. Vinieron los niños a él y dijo, ¡ay, niños, qué molestos! No, ¿verdad? Dijo, déjenlos que se acerquen a mí. Y estaba toda la gente ahí, la multitud, y como vimos el domingo, ¿verdad? Y ya era tarde, y los discípulos, despídelos. Y él dice, ay, sí es cierto, bola de gorrones, ya que se vayan. No, que Jesús dijo, démosles de comer, ¿verdad? Vamos a darles de comer a todos. ¡Wow! Ahí sí se pasó el Señor, porque Elí, cuando estaba joven acá en la iglesia, que tenía muchos amigos y estaban con la banda de música y todo, de repente me llamaba, mami, ¿puedo llevar unos amigos a comer? Y yo, ¿cómo cuántos son, hijito? Son como 7. ¡Ay, 7! Pues bueno, tráetelos, ¿no? Yo veía ahí la olla a ver si, pues órale, 7, ¿no? Y ya al ratito llegaba y empezaban a bajar de la express. 1, 2, 7, 8, 17. Pues no me dijiste que 7, 17. Y ahora él dice, ahora digo, ¿cómo le hacías, verdad? Para dar de comer a tantos. Pues solamente el Señor, ¿verdad? Pero sociable, Jesús así era. Quería dar a la gente, quería estar con la gente. Tenemos ese potencial porque tenemos la mente de Cristo, mis hermanas. Sé que a veces el egoísmo humano, ¿verdad?, nos lleva a querer como encerrarnos en nosotras mismas. Pero no trae bendición a la vida. Una vida de solitario, pues tú dices, ay, qué a gusto. No tuve que trabajar, no tuve que limpiar la casa porque vinieron a encochinarme, no tuve que gastar en comida para todos, no tuve que gastar en un regalito para fulanita, fulanito. Ay, qué padre, qué a gusto. Pero también, qué triste vida, ¿verdad?, de soledad. Podemos ser sociables. Ningún ser humano al nacer puede sobrevivir si no tiene a otro que lo sostenga, que lo alimente, que lo atienda. Por eso Dios instituyó la familia en la iglesia como los lugares privilegiados donde establecer vínculos fuertes y sanos. Si alguien no tiene familia, encuentra una en la iglesia. Somos la familia de la fe. Seamos sociables entre nosotras, como la mente de Jesús. Es una mente que tiene empatía. Mateo 9:36 dice que Jesús tuvo compasión por las multitudes desamparadas. Esto no solamente ahí en Mateo se dice, sino en que en varias ocasiones nos menciona que Jesús vio a la gente y que tuvo compasión de ellos. En otra ocasión dice, porque son como ovejas que no tienen pastor. Sentía dolor por la gente, mostraba esa empatía por lo que los demás estaban padeciendo. ¿Y qué creen? En nuestro cerebro está esa capacidad. Aún sin Cristo, los seres humanos todos venimos programados con esas estructuras cerebrales que nos ayudan a tener empatía. Son diferentes áreas que participan en la empatía. Por ejemplo, aquí yo las tenía apuntadas. Podemos desarrollar la capacidad de entender las emociones del otro y podemos ponernos en su lugar por las estructuras que están en nuestro cerebro, que se le llaman a estas estructuras el cerebro social. Por ejemplo, la corteza cingulada anterior. Hasta me debí de traer un esquema, ¿no?, para mostrar dónde está eso y qué, ¿no? Pero esta corteza cingulada anterior participa en la empatía hacia el dolor ajeno. Tenemos también las neuronas espejo, que son parte de nuestra materia gris, también en la corteza prefrontal y la amígdala. Estas 3 estructuras, la corteza prefrontal, la amígdala y las neuronas espejo, nos ayudan a que se llaman espejo precisamente porque esa sensación que está teniendo el otro se refleja dentro de mí y yo la puedo sentir. Es interesantísimo cómo cuando una persona está llorando, tú la ves y ¿qué? Empiezas a llorar. Pero o se está alguien riendo y tú te ríes también. En nuestro cerebro venimos cargados con esas estructuras que nos ayudan a relacionarnos unos con los otros. Pero como dirían en los ranchos, cuanti más cuando somos cristianas, cuando tenemos la mente de Cristo, porque ahí ya no es solamente una estructura cerebral, sino es el Espíritu Santo en nosotras que nos mueve a sentir compasión por las personas, a tener ese vínculo que nos relaciona de una manera tan
tan íntima con las personas. Es hermoso, ¿verdad? Que entonces no nos relacionemos nada más fríamente, pues es que me tengo que relacionar con las personas, ok, vamos, hagamos, sí, ok. No, es porque te nace, te lleva, te atrae como el olor del pastelito al gato, así nos atrae esa relación con las personas. Podemos observar que los niños desde muy pequeños, al ver llorar a otro bebé, también lloran o buscan calmarlo. ¿Han visto esas escenas hermosas que luego ponen en el internet de un bebito llorando y cómo el otro se le acerca y lo abraza? ¡Ay, mi vida! Porque venimos así, cargados. También sabemos que hay diferencias en el procesamiento de la empatía entre el cerebro de la mujer y el hombre. Las mujeres tenemos mayor capacidad de empatía que los hombres. También vamos a ver la próxima semana estas diferencias entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer. No se lo pierdan, se los adelanto lo que vamos a ver la próxima semana. Lo importante es que todos estamos equipados para escuchar activamente. Ay, mira, ya nos pusieron aquí todo. Ay, wow. Ay, ahí están los sentidos, sí. Y el cerebelo, bueno, ahí está, ¿ok? Pero gracias, qué barbaridad, allá arriba la proyección, se rifaron. Que se los pongas el cerebro porque les gustó. Se quieren ver en el espejo, ahí está, mira qué guapas estamos. Qué guapas, nada más que el mío está operado. Como dice mi esposo, estás operada del cerebro. Sí, cierto. Bueno, bueno, fíjense que venimos cargadas con estas estructuras y qué cosa tan terrible que aunque venimos cargadas con eso, los seres humanos somos retegachos, somos egoístas. Qué cosa tan tremenda. Lamentablemente, el individualismo propio de la sociedad en que vivimos nos contagia, de tal manera que podemos volvernos insensibles hacia el dolor de los demás. También pasa eso, ¿verdad? Vemos en nuestro mundo, pero que no nos pase a nosotras, por favor, que nosotras somos cristianas y tenemos el Espíritu Santo. Si otros en este mundo son así, tan egoístas, tan insensibles, nosotras no seamos así. Como el pobrecito Job, ¿no? ¿Se acuerdan cuando leemos Job? Que tenía sus amigos, que dice mi esposo, con esos amigos, ¿para qué quieres a los espíritus chocarreros, no? Porque estaban ahí dándole lata. El pobrecito, ahora sí que del árbol caído, les gusta hacer leña, ¿no? Él estaba en todo su apogeo de todo su dolor y estos en lugar de venir a darle consuelo. Como dijo un joven, mi esposo, yo no fui a esa visita en un hospital a un enfermo, éramos jovencitos en la iglesia Asael, y entonces fue mi esposo acompañado de un joven de la iglesia a ver a otro hermano que estaba en el hospital. Y cuando entraron ahí a verlo a su cuarto de hospital, a este muchacho, el otro muchacho que venía con mi esposo, lo primero que dijo fue, ¡ay, qué mal te ves! Y mi esposo nomás lo volteó a ver, ¡ay! Así no son las visitas pastorales, ¿no? Porque ¿cómo? ¡Qué mal te ves! Con esos amigos, ¿para qué queremos a los espíritus chocarreros? Pero nosotras no somos así, porque tenemos la mente de Cristo, tenemos empatía. Tenemos empatía. Es necesario volver al modelo de Jesús, quien fue misericordioso y compasivo. Bueno, es una mente sabia y con deseos de aprender. La mente de Jesús es sabia y con deseos de aprender. Creo que ese es de lo que más nos pega y nos desafía, ¿no? Mi libro Más allá del espejo se trata todo de eso, ¿verdad? De la inteligencia espiritual, de la sabiduría. Y el Señor Jesús nos muestra ahí, lo vemos en los evangelios, desde que estaba chiquito, a los 12 años, ¿no? Cuando está allí en el templo con los maestros de la ley, cómo los dejó así, ¿no? Con la boca abierta. Y durante todo su ministerio, así el Señor mostró sabiduría cada vez que abría su boca. Se conducía con sabiduría, hablaba con sabiduría, respondía con sabiduría, incluso hasta los más feos que se le presentaron, el Señor les respondió siempre con sabiduría. ¿Se acuerdan? La sabiduría consiste en aplicar el conocimiento a la vida práctica. No es nada más lo que sé, sino es aplicarlo. La sabiduría se mide con la forma de vivir,
con la forma de vivir. Y la sabiduría se basa en el temor de Dios, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Por otro lado, sabiduría también es tener deseo de aprender. Declararme, no lo sé todo, necesito aprender. Se requiere humildad para ser sabias, estar atentas, estar dispuestas a recibir la corrección de parte de Dios o de personas temerosas de Dios que nos corrijan con su palabra. Yo puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que todas las que estamos aquí sentadas y todas las que están ahí sentadas en su casa frente a sus dispositivos, somos mujeres sabias, porque por lo menos tenemos un rasgo de sabiduría. Quiero aprender. Reconozco que no lo sé todo y quiero aprender más de la palabra de Dios. Hermana, es el primer paso para ser sabias. Bueno, el primer paso es el temor de Dios, ¿verdad? Pero reconocer, necesito aprender más. Por eso dice Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Tenemos ese potencial en nosotras. La mente de Cristo es una mente sabia. Y guau, yo puedo ser una mujer súper, hiper, mega sabia. Hay que pedírselo al Señor y seguir a Jesús como mi modelo para ser verdaderamente sabias. Si tenemos alguna decisión importante que tomar, ¿tiene alguna decisión que tomar en estos días? Pues, si alguna tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche. Que Él nos ayude a tomar decisiones. ¿Tenemos algún conflicto que resolver? Pues pida sabiduría al Señor, ¿verdad? Si alguna tiene falta de sabiduría, pídala a Dios para que nos ayude a resolver ese conflicto. ¿Alguna tiene alguna dificultad con algún hijo, alguna situación en la que debe de intervenir? Bueno, pues pídale a Dios que sabiduría, ¿verdad? Porque Dios está dispuesto a darnos sabiduría, mis hermanas, en todos esos temas para los que realmente tenemos que reconocer, no sé, no puedo, pidamos la sabiduría de lo alto. Esa que se manifiesta también en nuevas conexiones neuronales, en nuevos patrones de pensamiento a través de la fe. Muy bien, y también es una mente humilde, la del Señor. A pesar de que era Dios, ¿qué dice Pablo? No consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿qué tal los seres humanos? Ahí anda la lady, vamos a decir, la lady pastora, ¿no? No, ahí nadie se me sienta porque es mi silla, ¿ok? Es la lady pastora. Y ahí anda la lady chiles en nogada. A mí me vienen a comprar mis chiles en nogada aquí. Cuidado, ¿verdad? La humildad. El Señor nos puso muestra. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Estuvo por años en un taller de carpintería, ahí viviendo como un ser humano normal. Y consideró incluso ese tiempo, pues como su tiempo de preparación para después en su ministerio darse a conocer como el Hijo de Dios. Seamos humildes, mis hermanas, como el Señor. Conocía su identidad y propósito. ¿Cuánto llevo de tiempo? Díganme la hora porque no sé si todavía me falta, pero sí vamos a acabar. Ah, es temprano. Ok. Conocía su identidad y propósito. Vean cómo en varias ocasiones el Señor dice, yo soy tal, tal, tal. O sea, Él sabía quién era. Él sabía quién era. Por ejemplo, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy la luz del mundo. Él sabía quién era. Mis hermanas, tenemos la mente de Cristo y en Cristo nosotras sabemos quiénes somos. Eso también lo hemos visto muchísimo aquí en Mujeres Oreb, cómo hablamos tanto acerca de la identidad, ¿verdad? Soy una hija amada de Dios, soy oveja del Señor, soy tesoro del Señor, soy salva, soy perdonada. Hermana mía, ante todos los pensamientos que nos vengan a derrumbar nuestra identidad,
recordemos quiénes somos en Cristo. ¿Quién soy en Cristo? Una sana identidad. Y la identidad se refiere a saber quién soy, pero también se refiere a saber cuál es mi origen, cuál es mi destino y cuál es mi propósito. De ahí la importancia de la sana identidad, mis hermanas, porque la sana identidad no es nomás para saber quién soy, sino saber para qué estoy en esta vida, qué propósito tengo. Si no sé quién soy, no cumplo aquello para lo que Dios me creó. En la Biblia encontramos las respuestas correctas a estas preguntas. ¿Quién soy? En Primera de Pedro, por ejemplo, nos dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. En 2 Corintios 5:17 nos dice que somos una nueva criatura. En Deuteronomio 32:10 nos dice que nos cuida como la niña de sus ojos. Y nos podríamos aquí seguir con la lista, ¿verdad? Como les decía, soy oveja, soy perdonada, soy salva. Eso es lo que soy. ¿Cuál es mi origen? Fui creada por Dios y conocida por Él desde antes de nacer. ¿Cuál es mi origen? Yo no sé quién fue tu papá, ni tu mamá, ni cómo fue la onda para que tú nacieras y llegaras a este mundo, pero lo que sí sé, y te lo puedo asegurar, es que estás aquí porque Dios quiso, ¿verdad? Ese es nuestro origen. Fuimos creadas en el cielo, diseñadas por Dios, soñadas por Él y nos envió aquí con un propósito. Ese es nuestro origen. ¿Cuál es mi propósito y destino en Cristo? Por ejemplo, dice Isaías 43:7 que mi propósito es glorificar a Dios. Dice la palabra de Dios que fuimos creadas para la gloria de Dios, para la alabanza de Dios. Visualízate a ti misma así, hermana. Fui creada para la gloria de Dios. A ver, repítelo. Fui creada para la gloria de Dios. Ay, qué bonito se siente decirlo, ¿no? Fuimos creadas para la gloria de Dios. Efesios 2:10 dice que fuimos creadas para buenas obras. Dice, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fui creada para buenas obras. A ver, repítelo, hermana. Fui creada para buenas obras. Para buenas obras, cosas hermosas. Como dice también la palabra en el Antiguo Testamento, cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que Dios ha preparado para los que le aman. Las buenas obras que podemos llegar a hacer en el Señor son cosas que ni nos podemos imaginar, cosas tremendas. Y en Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. No somos de este mundo, mis hermanas, y luego nos vemos aquí como raritas, pues es porque sí somos raritas, no somos de aquí, somos de somos extranjeras. Nuestra ciudadanía está en los cielos, allá es a donde pertenecemos. Entonces, una sana identidad es lo que tiene la mente de Jesús. Su mente es de sana identidad y de un propósito concreto. Así vivamos con esa mente de Cristo. Y es obediente a Dios. Muestra tanta obediencia al Señor, ¿verdad? Cuando Él está ahí en el huerto de Getsemaní, orando y diciendo a nuestro Padre, si es posible que pase de mí esta copa. Pero luego dice, mas no sea como yo quiero, sino como tú dices. Dice el Señor en Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Era obediente, fue obediente nuestro Señor. Y es una mente que nosotros también tenemos y que debemos de cultivar, la obediencia al Señor. Jesús quería hacer la voluntad de Dios y no la suya. Ya lo vemos en huerto de Getsemaní, somete su voluntad a la del Padre. En Isaías se habla de la profecía del Mesías que vendría, y miren cómo dice Isaías 53:11, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por haber sido obediente. La obediencia siempre trae bendición, mis hermanas, siempre trae bendición. Como digo yo, que la obediencia son sonrisas por adelantado, porque cuando estamos obedeciendo a lo mejor no es tan agradable hacer lo que nos está pidiendo el Señor, pero podemos sonreír por el delicioso postre que se nos servirá después de que hemos obedecido al Señor. La obediencia siempre trae bendición, aunque desde nuestra perspectiva preferiríamos hacer las cosas a nuestro modo, pero por eso la obediencia requiere de fe,
¿verdad? Porque creo, ok, no me gusta, está bien raro lo que me estás pidiendo, Señor, pero lo voy a hacer por fe, porque te creo y porque confío en que esto es lo mejor. Confiar en que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. A ver, el Señor nos ha puesto mandamientos, ¿verdad? Y sabemos que son para nuestro bien. Por ejemplo, las mamás, mis hermanas, las mamás, ¿qué queremos para nuestros hijos? Pues lo mejor, ¿verdad? Queremos lo mejor. Y por eso les damos órdenes para su bien. Te lo digo por tu bien. Y no lo entendemos cuando estamos chamacos, ¿verdad? Queremos que nada más la mamá nos odia, nos quiere molestar, no quiere que seamos felices. Ay, pero ¿por qué no entendemos que es para nuestro bien? Pero si obedecemos, pues vendrá bendición a nuestra vida. Y ahora que somos viejitas lo comprendemos, ¿verdad? Ah, cuánta razón tenía mi mamá. ¿Cuántas han dicho ya esa frase? Ya somos viejitas. Las que ya hemos dicho cuánta razón tenía mi mamá, ya somos viejas, ¿ok? Cuando estamos jóvenes no entendemos. Pero es lo mismo con nuestro Dios, mis hermanas. Cuánta razón tiene el Señor al decirnos esto, aquello no lo hagas, esto, aquello, hazlo. Cuánta razón tiene nuestro Padre. Debemos tener presente como hijas del Padre Celestial que nos dice que tiene pensamientos de bien y no de mal para nosotras. Es una mente dispuesta. Marcos 10:45 dice que Jesús tuvo una mente dispuesta a servir a los demás. En Juan 13:1-17 vemos que Jesús lavó los pies de sus discípulos y nos dejó ejemplo. Él estaba siempre dispuesto a enseñar, a ayudar, a perdonar, a hacer la voluntad del Padre. Estar dispuesta significa estar preparadas, con la mente abierta, escuchar lo que Dios nos pide y tener la voluntad de hacerlo sin poner excusas. Eso requiere una actitud atenta y un corazón preparado. El ejemplo de una mente dispuesta para toda buena obra lo tenemos en Jesús. Todo lo contrario que Jonás. Ese sí no estaba dispuesto, ¿verdad? A Jonás, ¿qué le dijo el Señor? Ve a Nínive, y él se va a Tarsis. Mi esposo el miércoles predicó de Jonás, está bien padre, no se pierdan esa predicación. Dice que le dijo que fuera a 4 caminos y él se fue a Tasqueña. ¿Ok? Seamos dispuestas para obedecer al Señor. Es pacificadora, es una mente pacificadora, la mente de Jesús. Dice el Señor, la paz les dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. También lo vimos este tema cuando vimos las bienaventuranzas, ¿se acuerdan? Hace poquito, Mateo 5:9 dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Somos pacificadoras, hermanas. Luego no tanto, ¿verdad? Como hijas de Dios debemos ser pacificadoras en distintas áreas de nuestra vida. Miren, primero vámonos de adentro para afuera. Aquí mismo, adentro de mí, yo debo de ser pacificadora, con la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ponte en paz, Yani, ya, cálmate, tranquila. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento que es un viejo patrón de pensamiento, y la paz de Dios es un nuevo patrón de pensamiento. Confía en Dios, Él está contigo, Él es todopoderoso, para Dios nada es imposible. Apréndete todos esos nuevos patrones de pensamiento y borra todos aquellos, no, está rete difícil, no vamos a poder, no, qué gacho. Quitemos, ¿ok? Aquí adentro empezamos siendo pacificadoras, aquí adentro. Luego, pacificadoras en nuestro hogar, fomentando el diálogo, dice diálogo, no dice la gritonería, ¿verdad? Es que me va a oír, ¿no? Y vas a ver, ¿no? Porque a mí nadie me grita y yo grito más fuerte, ¿no? El diálogo, el perdón, la búsqueda de soluciones a conflictos a fin de conservar la armonía en el hogar. Que una sea la que empiece por poner la paz y que sea yo, esa hija de Dios hermosa que soy, que dije, ovejita del Señor, salva, perdonada, amada. Que sea también pacificadora, esa es mi identidad. Traigo aquí la camiseta que dice, súper pacificadora. Ok, a ver, ¿dónde hay un problema?
Aquí yo voy a poner la paz. Aquí adentro, en mi hogar y en general en nuestras relaciones interpersonales fuera del hogar, teniendo una palabra oportuna, sanadora, reconciliadora, ayudando a otros a tener paz, mis hermanas. ¡Qué bonito! ¿No te ha pasado que andas tú toda angustiada y platicas con una persona hermosa, una hija de Dios, y te dice cosas tan bellas que te calma, te pone paz? ¡Qué bonito!, ¿verdad? Al contrario, hay otras que tú ibas tranquila, ibas bien, pero sales de hablar con ella temblando, ¿no? Denme mi Ativan, ¿verdad? Porque esta ya me alteró, ya me hizo recordar de las bacterias que hay en todos lados y de los malvados que hay por todos lados y del calentamiento global y de, ay, ¿a dónde vamos a ir a parar? Sí, cierto, ¿verdad? ¿No? Hermanas, seamos compartidoras de paz a todas las personas que están cerca de nosotros. Llevemos la paz a todos. Y por último, la última característica de la mente de Jesús que vamos a ver es que maneja correctamente las emociones. Jesús manejó correctamente sus emociones. La Biblia muestra a Jesús como el ser humano perfecto, completamente Dios y completamente hombre. Y eso incluye, si era completamente hombre, incluye que experimentó emociones reales, hermanas. Eso es interesante y muy importante de entender cuando contemplamos a Jesús, porque si Él es mi modelo, alguien podría decir, no, pues es que era Dios, yo no puedo. Pero Él era 100% hombre. Y tuvo también emociones reales como nosotras, pero siempre las manejó con sabiduría, sin dejarse dominar por sus emociones. Vamos a ver algunas evidencias bíblicas. Por ejemplo, mostró compasión sin perder objetividad. Vimos, ¿verdad?, que Él tenía compasión por las ovejas, por las personas, porque eran desamparadas. Gente molesta tal vez, pero Él tenía compasión de ellos. Sintió un profundo dolor por las necesidades de la gente. Eso es una emoción, ¿verdad?, que también nosotras podemos sentir, pero ¿qué hacemos con esa emoción? Lo que Jesús hizo fue usar para bendecir a las personas. Su emoción le fue como un impulso para hacer algo a favor de las personas. Algunos les sanó, algunos les enseñó, estuvo con ellos, les acompañó. Entonces no es una emoción solamente que, ay, qué triste estoy, ¿por qué pasan estas cosas? Y lloro, y entonces es una emoción pobre, ¿no? Y que te puede incluso hasta deprimir, hasta enfermar. Te trae cortisol y otras cosas ahí, no más, pero no la usamos correctamente. Expresó enojo de manera justa, también se enojó. Hay una ocasión cuando Jesús sana a un hombre que tenía una mano seca y los fariseos se enojaron, se pusieron ahí a ponerle molestia. Y entonces, fíjense que dice Jesús, déjenme ver del versículo, es que ustedes ahí lo tienen escrito, ¿verdad? Pero yo escribí algo más largo. Mirándolos alrededor con enojo, sí se enojó, con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, le dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada y sana. Vean qué hizo. Se enojó y estaba triste. Y entonces les dio de cachetadas, ¿no? Porque era lo que sigue después de decir se enojó y estaba triste. Si yo digo en un enunciado, Federica estaba enojada y entonces, ¿qué sigue? Lo cacheteó, le tiró los trastes encima, lo insultó, se fue toda enojada, le aventó la chancla, le dijo nos divorciamos. Es lo que sigue de se enojó. Hermana, ¿tú te has enojado? Ok, entonces haz tu enunciado. Yani se enojó y luego hizo una cosa linda. El Señor hizo una cosa linda. Sanó al hombre que estaba enfermo. O sea, dijo, ay, estos. Y se enojó. Pero
siguió con lo que tenía que hacer, no le interrumpió en su propósito. ¿Ven cómo de pronto el enojo nos arruina el día, nos arruina todo, ya no hacemos? Pero el Señor no le arruinó su día, Él siguió con sus objetivos de hacer el bien. También cuando estos que vendían allí en el templo, ¿verdad?, sacaban lana de la fe de la gente y el Señor se enojó. Y ahí sí fue y los quitó a todos, ¿verdad? Eso está tremendo. Airaos, pero no pequéis, dice la palabra. Y el Señor llegó hasta el grado en el que no pecó, pero hizo justicia. Y es interesante que no es como que llegó y se enojó y arrebató. Mi esposo explica que él días antes estuvo planeando, llegó con un látigo, ¿verdad? Y dice que ese látigo él lo había hecho. O sea, días antes estuvo trabajando en eso porque tenía ese plan. O sea, no fue un impulso solamente, sino fue una reacción ante la injusticia, una reacción correcta. Lloró con empatía y amor. Jesús lloró ante el sepulcro de Lázaro y lloró, pero tampoco se dejó llevar por una emoción que le llevara hasta la depresión, pero sí mostró sensibilidad por las personas en su duelo, sin dejar de confiar en el poder de Dios. Lloró sin dejar de confiar en el poder de Dios. Apúntate eso, mi hermana. Lloró sin dejar de confiar en el poder de Dios. Se vale llorar. Lo que no se vale es pensar que no hay esperanza. Usó el silencio como autocontrol. Está allí ante Pilato y sus acusadores y Jesús, dice la palabra, callaba. Aunque pudo defenderse, no reaccionó con ira ni desesperación. Eligió el silencio como muestra de sabiduría y dominio propio. Y también tuvo alegría, ¿verdad? Se regocijó. ¿En cuántas ocasiones? Hay un verso en Lucas 10:21, se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, Padre. Y su gozo no dependía de las circunstancias externas, sino de el Padre, de la obra de Dios, de la presencia de Dios. En resumen, Jesús sintió todas las emociones humanas, compasión, enojo, tristeza, gozo, angustia, pero nunca permitió que le desviaran de su propósito ni que lo llevaran al pecado. Esa es la mayor evidencia de que manejaba sus emociones con sabiduría y dominio propio. Ahora, mis hermanas, vamos a terminar. Ay, mis preciosas, no van a estar tan largos los estudios. Yo pensaba que este estaba bien cortito, pero es que yo le echo mucha crema a los tacos. Les prometo que la próxima semana nomás voy a venir y lo voy a leer así. Ya no les voy a contar anécdotas personales. Bueno, ponlo en práctica. ¿Por qué ponlo en práctica? Porque estamos hablando, mis hermanas, de que los patrones de pensamiento necesitan repetición y repetición para que esos hilitos axones que hacen las conexiones se reafirmen y se conviertan en nuestro nuevo patrón de pensamiento, en el pensamiento preferencial que sale y no el viejo patrón de pensamiento. Por eso hay que repetirlo y entonces hay que ser cuidadosas, observadoras de nosotras mismas, como confrontar cada cosa que estamos haciendo, sintiendo, pensando, si se parece a Jesús. Hoy vimos grandes rasgos de la personalidad de Jesús, de la mente de Jesús. ¿Me estoy pareciendo a Jesús? Es la pregunta. ¿Me estoy pareciendo a Jesús? Y si no, alto. Y vamos a reformatear, ¿verdad? A pensarlo de una manera diferente. Porque la repetición es la que nos va a dar el éxito. A nivel de nuestro cerebro, conforme somos expuestas a la nueva forma de pensar según la palabra de Dios, debido a la neuroplasticidad de nuestro cerebro, creamos esas nuevas conexiones neuronales que modificarán nuestra manera de pensar y responder. La clave es la repetición para que esa nueva red neuronal se consolide. Cambiar un patrón de pensamiento y dejar un mal hábito requiere la repetición del cambio en distintas situaciones, tomando conciencia de ello. Por eso debemos estar muy conscientes todo el día, checándonos. ¿Me parezco a Jesús? ¿Me parezco a Jesús? Hasta hacerlo parte de nuestra forma de pensamiento. Siempre tengamos presente que el Espíritu Santo es el que va a trabajar en nuestra mente, como dice la palabra en Gálatas 4:19, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Entonces, chicas, la tarea. Elige las cualidades de la mente de Cristo en las que más contrasta tu manera de pensar y actuar.
Puede ser como un trabajo aquí sentadita nomás, o puede ser durante el día. Tú te ves y dices, ay, esto contrasta demasiado con la forma de ser de Jesús. Este pensamiento de amargura que tengo, este enojo que tengo, esta palabra que dije, este interés que tengo, esto en lo que estoy ocupando mi tiempo, contrasta demasiado con la forma de ser de Jesús. Apúntalas ahí y entonces elige, mi hermana, las maneras correctas, como lo haría Jesús. Como lo haría Jesús. ¿Se acuerdan de una campaña muy famosa que hubo? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Que era en inglés las siglas WWJD. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Toda la semana, tarea, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Por ejemplo, una mente limpia. ¿En qué no estoy siendo limpia? Recordemos que dejar un mal hábito requiere la repetición. Haz un plan para intencionalmente parecerte más a Jesús, entrenando tu mente. Acuérdate, tu mente es un órgano moldeable. Hay que entrenarla. No te quedes más ahí. No sé, hermanita, ¿hemos hecho pancita? Pues en el reposet no se va a quitar, ¿verdad? Ni nada más deseándolo, Señor Padre, que se me quite la panza. No, hay que hacer abdominales, ¿verdad? Bueno, deje la pancita, no es nada, hasta guapas nos vemos con pancita, pero acá el cerebro, sí, hay que hacer ejercicios, mantener ese cerebro que está debajo del cabello tan bonito que nos peinamos hoy, en buena forma espiritual, ¿ok? Bueno, chicas que están por internet también deben de mandar la respuesta de una cualidad de ustedes en la que dicen, estoy contrastando con el Señor y ahora quiero ser de tal manera. Nada más. Ustedes, chicas, no me la van a enseñar ni nada, la van a hacer en su casa, pero las hermanas por internet sí la tienen que mandar para poder acreditar su asistencia. Somos un montón, hermosas. Va a estar bien bonito este diplomado y vamos a ver, por ejemplo, temas como la depresión, cómo la manejamos acá con esa neuroplasticidad, la depresión y otros temas muy interesantes. Vamos a orar. Señor, gracias porque nos dejas empezar este estudio de este libro hermoso. Te pedimos que traiga mucha bendición a cada una de nosotras en nuestro crecimiento espiritual. Que esta semana tengamos esa conciencia, Señor, de parecernos más a ti en cada una de nuestras sentimientos, actitudes, acciones, Señor, y que podamos tener éxito y ver fruto bonito, Señor. Bendícenos a todas, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.